Leopoldo López anda en gira, anda por todo el país. Anda el candidato Enrique Capriles, anda Henry Falcón, Mael, anda todo el mundo buscando votos y por supuesto el comando Hugo Chávez también andan. Es una campaña que ha llamado la atención de las distintas organizaciones comunicacionales. Todo el mundo está viendo una campaña cortita, rara, extraña. Y dentro de ella la devaluación, esta extraña devaluación. Aquí todo es extraño, aquí pasa de todo. Es un país insólito el nuestro, por eso lo queremos tanto. La devaluación. Total es que no hay un reglamento, no hay una explicación, no se sabe cómo se va a subastar eso, a quién le van a dar, cuánto le van a dar, cuáles son los límites, los topes, quién puede, quién no puede, qué pasa si se ponen de acuerdo a los que van a comprar y entonces ofrecen bajo. Total, es una devaluación. Sin embargo, el gobierno, como si nada, como si no fuera a obtener más dinero con esa subasta que no teniéndola, ¿no? Tú has declarado que sí, que es una devaluación encubierta. ¿Cómo crees tú que el país ha recibido la noticia de esta segunda devaluación, Leopoldo? El gobierno lo que ha querido es confundir, ¿no? Y habla de una subasta y le pone nombres raros a las cosas. Esto es una segunda devaluación. La primera fue en febrero, que se hizo en los días previos de Carnaval, tratando de esconder también que la noticia no saliera. Una práctica del gobierno, ¿no? Dar estas noticias en fechas que son poco noticiosas. Y esta segunda devaluación la hacen con toda una maraña, con una cosa bien compleja para que tampoco se entienda, pero al final del día es una devaluación. Creo que lo importante que hay que entender son dos cosas. Uno, cuál es el origen y dos, cuál es el efecto. ¿Cuál es el origen? Bueno, el mal manejo de la economía en el año 2012, en los años anteriores, pero particularmente en el año 2012, en donde el gobierno gastó lo que tenía y lo que no tenía, en donde endeudaron el país hasta los tequeteques para poder ganar el 7 de octubre con un gasto público que fue el más alto en la historia de Venezuela. Entonces, al tener ese nivel de gasto en el año 2012, por supuesto que no era sostenible en el año 2013. Con los mismos dólares necesitas más bolívares. Entonces, teniendo los mismos dólares y menos dólares, porque la producción del petróleo viene bajando, necesitas cubrir más gastos en bolívares. Entonces, ¿cuál es la manera tradicional de cubrir esta deficiencia económica? Con la devaluación. ¿Por qué? Porque tienes los mismos dólares, devalúas y tienes más bolívares por los mismos dólares. Por eso es que la devaluación es una herramienta que utiliza el gobierno para tapar los errores. Ahora, ¿cuál es el impacto que esto tiene? Mucha gente me preguntaba, ayer estuve en Lara y hoy estuve en Aragua y decía, bueno, pero es que yo no compro dólares, Leopoldo. Yo no compro dólares, yo no voy a sufrir de esa devaluación. No, es que aquí todo el mundo y los más pobres son los que más sufren de la devaluación. ¿Por qué? A lo mejor usted no compra dólares, pero todo lo que usted compra se compra en dólares. ¿Por qué? Porque Venezuela ya no produce nada. Entonces, eso es parte del origen del problema. El pollo, la carne, el café, el azúcar, lo que vestimos, lo que consumimos, los repuestos de los carros, los repuestos de la lavadora, los repuestos de la licuadora, toda la línea blanca, toda la línea marrón, todo eso viene importado. Entonces, como viene importado, hay que pagarlo en dólares. ¿La devaluación qué significa? Que esos insumos antes costaban 100 bolívares, ahora van a costar 200. ¿Por qué? Porque el bolívar, el dólar está más caro. ¿Eso qué significa? Inflación. ¿Qué hemos planteado? Y Capriles lo ha dicho desde hace un par de semanas. De hecho, se introdujo una ley ante la Asamblea Nacional que tenía que darse un aumento de sueldos y salarios de por lo menos un 40%. ¿Por qué? Porque ese fue el nivel de la primera devaluación. El gobierno dice que no quiere discutir eso. Yo te confieso, Kiko, que cuando yo escuché que iban a dar una noticia económica en tiempos de campaña, yo creía que iba a ser el aumento de sueldo, de verdad lo creía. No me imaginé que en una campaña tan corta iban a hacer un anuncio tan dramático como una devaluación, con tanto impacto. Entonces, ¿qué va a significar esto para el venezolano, para todo el pueblo, para todos nosotros? Va a significar más inflación, menos poder adquisitivo, más peladera. Eso es lo que significa esta devaluación. Yo hice una comparación de las devaluaciones recientes en Venezuela. Bueno, esta es la segunda devaluación más drástica en la historia reciente de nuestro país. La primera fue la del paquetazo de Carlos Andrés Pérez. Bueno, este es el paquetazo rojo, ya tiene 2 devaluaciones en menos de 100 días. Entonces, Maduro lo que ha hecho es hablar de Chávez, a decir que él es el heredero y 2 devaluaciones. Eso es lo que él ha hecho en estos días de gobierno y con una táctica de querer esconder, de querer no hablarle claro a los venezolanos de estas decisiones. Sin duda alguna estos 100 días, Leopoldo, han sido un desastre de Nicolás Maduro al frente del gobierno. Devaluación, 22, 23% de escasez y sin embargo
yo quisiera que tú le hablaras a la gente que a estas alturas todavía tiene dudas de que hay que salir a participar, de que hay que salir a votar. Tú que estás girando, cuéntanos del entusiasmo, cómo ves la cosa en el interior del país, cómo has visto a Capriles en estos primeros 10 días de la precampaña. Yo creo que la campaña la podemos dividir como en dos momentos, el tiempo electoral. Luego de la muerte del presidente Chávez hubo una bomba atómica comunicacional que nos cayó a todos los venezolanos. Por supuesto, un hecho muy lamentable, la partida de una persona y políticamente con un gran impacto. Y ese impacto tuvo un quiebre, pero muy concreto, que fue el discurso de Capriles el momento que acepta la candidatura. Y a partir de ese momento, en minutos, ya se despertó un entusiasmo. Creo que a partir de ese día, el domingo a las 8 de la noche, hubo un despertar de la emoción, un sí se puede, un vamos a seguir adelante, un despertar que por supuesto se está viendo en la calle. Las manifestaciones que está teniendo Enrique en toda Venezuela son muy masivas. Las que tuvimos ayer en Barquisimeto nosotros también con mucha concurrencia. Hoy también en Aragua tuvimos 3 eventos también con mucha concurrencia, mucho entusiasmo. Y sobre todo que venimos también de una organización que nos permite desplegarnos en todo el país con mucha eficacia y con mucha rapidez. Yo no tengo duda que si nosotros salimos a votar, vamos a ganar. Y lo quiero explicar de la siguiente manera. Enrique Capriles sacó 6.7 millones de votos el 7 de octubre. Si todos los que votaron por Capriles salen a votar y ocurre lo que yo estoy viendo en la calle, que es que mucha gente dice, bueno, yo voté por Chávez, pero no voy a votar por Maduro. Maduro no es Chávez, Maduro no está haciendo las cosas bien, allí hay unos roces internos en todos los niveles que evidentemente puede generar, y si se motiva el entusiasmo de nuestra parte y del lado del chavismo, del lado del oficialismo, dejan de votar, pues evidentemente allí hay una opción real de victoria. Ahora, ¿de quién depende esa victoria? Capriles está haciendo lo que le corresponde. Nosotros estamos girando, le corresponde a usted que nos está viendo, de salir a votar. Y es por eso que el Comando Simón Bolívar ha planteado la hiperdescentralización, por decirlo de alguna manera, de los comandos. ¿Usted quiere participar? Bueno, sencillo, usted mismo monte su Comando Simón Bolívar. ¿Cómo hacerlo? Se lo quiero explicar. Se mete en la página votacapriles.com y allí usted se registra, lo llamamos inmediatamente, al día siguiente lo estamos llamando para que usted pueda hacer lo que corresponde como un comando descentralizado. ¿Qué puede hacer? Cómo hacer un buen 1×10, cómo sumar a la gente como voluntario, cómo vincularse el día de la votación como un activista, bien sea dentro del centro de votación o fuera del centro de votación. Es decir, que sea parte activa de todo este proceso. Nuevamente, métase en la página votacapriles.com, que de hecho los primeros días tuvimos decenas de miles de personas que se inscribieron. Luego el gobierno, con esta práctica que tienen de guerra sucia, dijo, no, esa página no sirve, esa es una página de una lista tascón, nada que ver. Eso, por supuesto que el gobierno lo hace para que no sigamos sumando la cantidad de gente que se venía sumando a este esfuerzo de voluntariado. Y de esa manera estamos incorporando a mucha gente que quiere hacer algo. Mira, en todas partes que yo voy, siempre me dicen, bueno, me quiero incorporar. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, esta es una respuesta muy concreta en donde le decimos paso a paso cómo usted se convierte en un jefe de campaña, cómo usted se convierte en un jefe de campaña de un comando Simón Bolívar en su barrio, en su edificio, en su pueblo, y se convierte en un multiplicador de este gran esfuerzo que se está haciendo para lograr ¿qué? Una mejor Venezuela. Podemos tener una mejor Venezuela. Ahora, eso depende de todos y cada uno de nosotros, de lograrla materializar con el voto popular, materializarla con una nueva mayoría y materializarla con el ánimo de saber que juntos podemos llevar a Venezuela hacia la paz, el bienestar y el progreso. Ayer estuvieron aquí los estudiantes, estuvo Juan Requesén y Ana Karina. Nada más que yo tengo a Rola. Quisiera Maduro tener a Rola como apuntador. ¿Ah? Un apuntador eficiente como usted. ¿Sí? No se me ofenda, caramba. Yo le decía ayer a Requesén que van a hacer ustedes cuando aparezcan estos grupos chavistas que están en el centro, supuestamente para custodiar las instituciones, financiados y pagados por el Estado. Pero entonces aparece el señor Pedro Carreño, como yo digo, como la reina corazones de Alicia en el País de la Maravilla. Que le corten la cabeza al gato, que le corten la cabeza a Henry Falcón. Ayer le dijo que lo iba a meter preso. Y entonces Bardo, el de lechería, ¿cómo se llama el de lechería? Gustavo Marcano. Y entonces Capriles, Ocarit, a ti te abrieron el juicio de una cosa que ocurrió hace cuando pues, la rana echaba pelo, porque primero Justicia no era ni partido. Entonces hay una intencionalidad allí
Chávez antes de morir se habló con Edgar Zambrano, estaba pensando en una ley de amnistía, y apenas llegó Maduro, bueno, la petición de Simonovic, nada que ver, ni siquiera la carta de la hija le conmovió, y todo uno lo que ve y dice, oye, pero ahora lo que viene es la tendencia que viene a hacer una cosa autoritaria, o sea, el socialismo del siglo XXI de Maduro es cálensela, y bueno, eso me tiene angustiado. ¿Cómo se hace la elección? Ok, la elección es un camino, pero tiene que tener plan A, plan B. El ministro de la Defensa, Molero. Molero. Tiene que tener A, plan B. ¿Cómo se hace cómo invertimos al país que ese no es el camino, que la paz es el camino? Lamentablemente el gobierno sí promueve esta violencia, y es el gobierno. Quienes estaban tirando piedras, quienes estaban incitando la violencia, quienes impidieron que pasara una manifestación que estaba permisada, que de hecho estaban esperando los rectores en el CNE, que terminaron llegando, fueron los partidarios del gobierno. Ahora, yo sí quisiera públicamente felicitar a los estudiantes por el activismo que han venido impulsando. Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes que estuvieron en esa manifestación el día de hoy, y sobre todo un llamado a los que no estuvieron hoy, que entiendan el papel fundamental que tienen los jóvenes en este momento. Tiene que haber una manifestación de miles y miles, de decenas de miles de jóvenes en las calles pidiendo que se respete la Constitución, que se respeten las leyes, que se respeten sus derechos, que se respete la posibilidad de que ellos puedan construir en democracia un mejor país. Por el camino que lleva Maduro las cosas, eso no se va a permitir, y no podrán salir de las universidades, no podrán tener centros de estudiantes, no podrán debatir, no podrá haber sino una sola versión, que es la versión oficial. ¿Cómo combatimos eso? De dos maneras, con el voto y con la calle. En la calle haciendo presencia, siempre irreverencia ante el atropello del gobierno, siempre irreverencia ante quienes quieren callar la voz de quienes quieren expresar la libertad, y por supuesto también el voto. No podemos dejar nunca el camino electoral, no podemos dejar nunca el camino del voto. El voto es la conciencia de cada uno de nosotros plasmada en un acto en donde millones podemos hacer que cambien las cosas. Y sobre los otros temas que tú dices, ciertamente, Kiko, uno escucha a Maduro y cada vez está más violento, cada vez está más agresivo, cada vez está más irracional en las acusaciones que hace. Pero él no es el único. Vemos, por ejemplo, las declaraciones muy lamentables del ministro de la Defensa, Molero, muy cobardes, por cierto. Yo creo que le queda muy grande el uniforme al ministro Molero, le queda grande el uniforme de la Fuerza Armada Nacional, y estoy seguro que esa posición es una posición altamente rechazada. Fíjate que Rangel Silva, quien fue ministro de Defensa, dijo en una entrevista hace 2 días que él no estaba de acuerdo con la posición de Molero. Dijo que la posición de Molero era una posición individual, que no representaba a la Fuerza Armada. Bueno, ahí ya se ve que hay un choque, ahí se ve que hay una confrontación por lo menos de posiciones, y yo estoy seguro, porque nosotros hablamos mucho con militares de todas las jerarquías, que hay un gran descontento sobre lo que ha sido este avance de desinstitucionalización, de irrespeto de la Fuerza Armada, de llevar la Fuerza Armada a un punto de arrodillarse políticamente ante el gobierno. Hay un país que estaba ubicado con Capriles. Dicen que el duro de la oposición está en 4 millones. Hay un país que está ubicado con Maduro, con el chavismo, que también está por ahí. Y un núcleo central que se mueve de aquí para allá, siempre se movió a favor de Chávez. Podía votar en una elección de alcalde, gobernadores por la oposición, pero a la hora de la presidencia votó por Chávez. Ese país, de ese centro que está ahí, depende de la elección, el que logre convencerlo. Hasta ahora, Maduro lo que le está diciendo a ese sector del país es una Venezuela para los chavistas. ¿Qué posibilidades? ¿Cómo lo ves tú ahora sin Chávez, con Maduro que devalúa, con Capriles que está llamando a la oposición, a los suyos a votar, y que está hablando duro, pero ese país que está allí está esperando a ver qué le dice? ¿Qué hay que decirle? Primero que nada, estamos hablando del corto plazo de la elección. Porque tu pregunta puede proyectarse a largo plazo. Corto plazo, 3 semanas. 3 semanas. En 3 semanas nosotros tenemos que lograr que los que votaron el 7 de octubre por la unidad, por Capriles, vuelvan a votar. Y lograr transmitir el mensaje de la duda, que es una duda razonable, de lo que significa Maduro para los que votaron por Chávez, porque Maduro no es Chávez, evidentemente no lo es, pero es que tampoco es la continuidad de lo que eran algunas cosas que podían interpretarse como positivas del gobierno de Chávez. Allí hay un sector muy importante que votó
por Chávez, que está dudando si votar por Maduro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y es lo que está haciendo Capriles, lo está haciendo bien. Llamar a todos los que votaron por él el 7 de octubre a que vuelvan a votar, a que se animen a votar, a que multipliquen ese voto y por supuesto que podamos convencer. Yo lo decía antes, si votan los 6.7 millones de personas que votaron por Capriles y ese desánimo que hay por Maduro, porque lo hay, porque uno lo palpa todo el tiempo, uno lo habla es muy mal candidato en todos los sectores, muy malo, de verdad, y cada vez que habla, lo que habla es de confrontación, de descalificación, pero en todo caso, allí es donde nosotros tenemos que concentrarnos, en que salgamos a votar, y por eso insistimos en esto. Es una campaña de 3 semanas, en donde el mensaje tiene que ser muy concreto: salgamos a votar. Hay razones para salir a votar, y esas razones, por supuesto, las hemos venido discutiendo y hablando durante muchos años, y en particular durante el último año. 2 modelos de país: un modelo que destruye la producción nacional, por ejemplo, un modelo que promueve la economía hecho en Venezuela, un modelo en donde la seguridad no es prioridad. Ahora Maduro habla de la seguridad después de 14 años de este gobierno, que han sido ellos los responsables de llevar el país de 4.000 homicidios a más de 22.000 homicidios, que han sido ellos los responsables de llevar el país de unos niveles de impunidad promedio en América Latina a ser el país de mayores niveles de impunidad en América Latina y el mundo, a tener las cárceles más peligrosas del mundo, a tener la inseguridad como una forma de vida. Son ellos los responsables. Es Maduro, es Iris Varela, es Molero, es Tarek El Aizami, son todos los que han tenido, es Jessy Chacón, son los que han tenido la responsabilidad de manejar el Ministerio de Interior y Justicia y las políticas de seguridad. Y por supuesto era el presidente Chávez, porque ahora no podemos exculpar al presidente Chávez de las cosas malas que hizo, y de lo peor que hizo el gobierno de Chávez fue no atender el problema de la inseguridad. Entonces ahí hay 2 modelos. Está el modelo que busca hacer de la seguridad la prioridad, el de Capriles, y está el modelo de continuar con esta convivencia malandra, porque eso es lo que hay. ¿Cuál lo vimos hoy en las calles del centro de Caracas? ¿O es que eso no es una convivencia malandra, en donde tú tienes a la policía amparando a los que le están tirando piedras a otros venezolanos? Eso por supuesto está mal, eso está mal. Ahí tendría que haber actuado la policía deteniendo a la gente armada, a la gente que estaban lanzando piedras, porque los que venían manifestando tenían su permiso para manifestar, tienen todo su derecho como venezolanos para manifestar. Y le digo a los venezolanos, miren, que nadie se arrincone, que nadie se arrodille ante las pretensiones del gobierno de sacarnos de las calles. Más, mientras más quieran sacarnos de las calles, más calles. Y le diga a los estudiantes, a los jóvenes, a salir a las calles, a entusiasmarse, a tomar el país en nuestras manos y en sus manos como jóvenes, porque a ustedes les pertenece el presente y el futuro. Y que ningún gobierno pretenda que con amedrentamiento, con represión, va a sacar a la juventud de las calles. Nicolás Maduro le cae a coba a la gente, Leopoldo. Fíjate, ayer daba unas declaraciones diciendo que en 10 años íbamos a estar liberados de la dependencia del petróleo. Y uno le pasa revista a los datos de la producción, del endeudamiento con China, de las refinerías paradas, de la compra de gasolina en Estados Unidos, porque el mercado no están produciendo ni siquiera para el mercado interno, y le cae a coba a la gente. Y la gente puede que se cree esos cuentos. ¿Qué se hace en esos casos que la gente todavía cree en canto de sirena? Hablemos de petróleo. Es una empresa petrolera, PDVSA, que lamentablemente pasa de ser una de las empresas más seguras en materia ambiental y en materia de seguridad industrial a una de las más inseguras. Más de 600 accidentes ambientales han ocurrido, ríos contaminados, costas contaminadas, una situación de inseguridad permanente, accidentes laborales permanentemente. Viene cayendo la producción de petróleo durante los últimos años por incapacidad, no por decisión estratégica, por incapacidad. Y el gobierno, ¿qué dice? Que somos una potencia energética. No, somos un país que podríamos llegar a ser una potencia energética, pero un país en donde se va la luz todos los días, 3 y 4 veces en todas las zonas del país, menos en la capital, evidentemente no es una potencia energética. Un país en donde, pudiendo tener una producción de 4, 5, 6 millones de barriles de petróleo diarios, hoy estamos produciendo menos de 2.5 millones de barriles por incapacidad y por ineficiencia. Pero viene el señor Maduro y nos dice que las cosas andan perfectamente y que la industria petrolera se está manejando de una manera modelo para el mundo. No es verdad. Lamentablemente nosotros no estamos manejando nuestros recursos petroleros. Y yo te diría, la posición con respecto al tema petróleo es fuente de uno de los grandes debates que tenemos que dar en Venezuela. Porque yo por lo menos no creo que hay que poner el petróleo a un lado de la acera
y otros sectores de la economía en otros lados de la acera, que es una visión cultural que tenemos nosotros. Esa idea de vamos a diversificar la economía, sí es importante, pero tenemos que entender que nuestro principal recurso es el petróleo. Tenemos 20% de las reservas de petróleo del planeta entero. Nosotros tenemos que convertirnos, y la visión política de la primera mitad del siglo XXI tiene que ser ubicar a Venezuela como el primer país productor de hidrocarburos en el planeta, gas y petróleo, ubicar alrededor del petróleo una economía que se fortalezca y que sea consona con esa ventaja estratégica que nosotros tenemos. Leopoldo, de ganar Capriles, ¿cuál sería la relación con los Estados Unidos? Mira, lo primero es no solamente con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo, buscar relaciones con todos los países del mundo. ¿Sería pro o antiimperialista? No, sería pro tener relaciones con todos los países del mundo. Nosotros hemos tenido una política internacional en donde Venezuela ha perdido mucho por una política ideologizada. Entonces le vamos a comprar tractores a Irán. Vengo de Maracay, por ejemplo. Bueno, en Maracay hay un desierto de carros iraníes. Váyanlo a verlo, no lo estoy diciendo yo. Ahí está, en la autopista regional del centro. Vea, cuando está llegando a Maracay, ahí hay un cementerio de carros iraníes. ¿Por qué? Porque, bueno, se hacen unos convenios con una finalidad política, más no estratégica, económica y social. Y ahí está el desierto de carros, el desierto de tractores. Le vamos a comprar casas a los bielorrusos y estoy seguro que estamos pagando 4, 5, 6 veces más de lo que se le podría estar pagando a venezolanos. Sí, las relaciones internacionales que ha venido tejiendo este gobierno, y Maduro ha sido el gran responsable de eso, son unas relaciones para que Venezuela regale y que recibamos son bendiciones políticas. Pero nosotros no comemos con bendiciones políticas, nosotros no comemos con las visitas de mandatarios que vengan acá a Venezuela a decir que las cosas están maravillosas. Nosotros comemos cuando el país tiene recursos, cuando los venezolanos tienen real en el bolsillo, cuando hay empleo, cuando hay oportunidades de crecimiento. Lamentablemente, esas relaciones internacionales que ha venido tejiendo Maduro durante los últimos años son una regaladera, es regaladera a todo el mundo, regaladera de petróleo, regaladera de dinero, regaladera de oportunidades a otros países y a los venezolanos, por supuesto, se pone en una segunda y en una tercera prioridad. Que él fue el que llevó adelante todos esos convenios. Por eso digo, con una visión de Venezuela regalarse a otros países y no de ser realmente un país soberano, nacionalista, patriota, que se dedique a los intereses propios de los venezolanos. ¿Con quién estaría ese gobierno? ¿Con los israelíes o con los palestinos? No, es que yo creo que tiene que haber el reconocimiento de los palestinos, de Palestina como país. Yo creo que eso fue un paso muy importante que se dio, pero nosotros tenemos que ser promotores de los acuerdos del diálogo y de la paz, porque fijando una posición radical no estamos ayudando a eso, en un conflicto que impacta la paz mundial, porque ese es un conflicto que históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, ha impactado la estabilidad mundial y particularmente impacta el mercado petrolero, del cual nosotros somos una parte muy importante. Nosotros tenemos que buscar permanentemente los equilibrios que nos beneficien. A nosotros, por ejemplo, nos interesa que el petróleo nuestro petróleo pueda llegar a todos los rincones del planeta, que nosotros sí diversifiquemos a quién le vendemos el petróleo, pero tenemos que trabajar estratégicamente para que produzcamos mucho más petróleo del que estamos produciendo y que pueda llegar a Estados Unidos, pero también a China, a Europa y también a Sudamérica, que podamos cumplir con los países del Caribe y Centroamérica con la responsabilidad que tenemos de ser un país que garantice el equilibrio energético de la región, pero sin hacer de eso una petrodiplomacia que al final del día es muy humillante para muchos de los países de Centroamérica y del Caribe. Yo veo muchos dirigentes de la oposición que lo que hacen es la inflación, la inseguridad, o sea, una lista de problemas. Eso es importante hacerlo, pero eso no basta. No. Imagínate tú, si por denunciar problemas el Partido Comunista hace años hubiera ganado, o en Biafra, en Haití, imagínate tú, tendrían buenos gobiernos. No, hace falta una propuesta que contraste con el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo es el país? Pero no solo cómo es el país en carretera, sino la visión política que tú tienes de ese país. Porque Chávez, mal que bien, tenía un proyecto y armó su cosa y se convirtió en un líder internacional y la cosa antiimperialista. ¿Cómo es ese discurso político en tu boca, en tu cerebro? Si te defino esa visión de país en una frase, esa frase sería una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas. Y brevemente te quiero explicar por qué eso es una visión de país. Todos los derechos para todas las personas representa una Venezuela, primero,
en donde el Estado garantice eficazmente, con políticas públicas que realmente se traduzcan en realidad, esos derechos están consagrados en la Constitución. Es decir, si en la Constitución dice que es un derecho de los venezolanos salud y educación gratuita y de calidad, que eso se traduzca en salud y educación gratuita y de calidad para todos. Pero que si también hay el derecho a la vida, el derecho al ambiente sano, el derecho a la vivienda, que también sean realidades que se materialicen para todos los venezolanos. Ahora, todos los derechos para todas las personas no solamente requiere a un Estado eficaz, requiere también un Estado que garantice la justicia, que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque para que todos los derechos sean para todas las personas, se requiere una vocación clara del Estado a no discriminar a nadie, ni por su orientación sexual, ni por el color de la piel, ni por el origen político, ni por la ideología, por nada. Y para eso es fundamental un sistema de justicia que garantice ese equilibrio, esa igualdad ante la ley. Y un tercer componente fundamental y muy importante en la posición que hoy tenemos nosotros: todos los derechos para todas las personas requieren de mujeres y hombres comprometidos con una conciencia clara de asumir la conquista de sus derechos con una lucha por cada uno de esos derechos, con una lucha que incluso llegue a ser irreverente, desafiante ante el poder del Estado, cuando el poder del Estado es un obstáculo en la conquista de ese derecho. Por eso nosotros creemos en que hay que articular tantos movimientos como hayan derechos, y que todos esos movimientos tengan un hilo conductor que sea precisamente la igualdad de todos en derechos. Todos los derechos para todas las personas es como nosotros entendemos el progreso. El progreso no es un concepto economicista, no es un concepto en donde es aumentos de salario solamente o más carreteras, no, son los derechos que se van convirtiendo en realidades para todos. Una sociedad progresa ¿cuándo? Bueno, cuando grupos que estaban excluidos pasan a ser incluidos, cuando pasas de la exclusión a la inclusión en derechos. Y así es como se han dado los grandes avances en la humanidad. Cuando las mujeres no votaban y pasan a votar, hay un gran avance. Cuando los negros están excluidos y pasan a estar incluidos, hay un gran avance. Cuando se incluyen a los jóvenes, cuando se asume la diversidad sexual como una realidad que tiene que existir de manera tolerante en nuestra sociedad. Son avances que se van dando. Hoy por hoy, por ejemplo, el Internet como derecho humano, como derecho que deben de tener todas las personas que habitan en nuestro país y en el mundo. Son esas luchas que permanentemente nos llevan a ir conquistando derechos para todos los venezolanos. Así es como nosotros definimos el progreso. Esa es la visión de la Venezuela que nosotros queremos construir, y que es una visión y un sueño que nunca lo vamos a alcanzar en plenitud, pero siempre vamos a estar claramente orientados a que en donde haya un excluido, ahí hay una razón de ser para la política. Donde haya un excluido, tiene que haber una conducta, tiene que haber una acción para incluir a esa persona que está excluida. Muchísimas gracias, Leopoldo. Muchas gracias a ustedes. La gente de Caripe te está esperando, ¿vas para allá? Sí, voy para Caripe. La gente de Sucre también está preguntando cuándo los visitan. ¿Quién es el que es de Caripe? ¿No es Vecchio? Carlos Vecchio de Caripe, Jorge de Tancura de Caripe, hay un grupo grande. En Vargas también están preguntando que si es cierto que vas el lunes 25. Sí, vamos allá. Mira, una última reflexión. Hernán Núñez, ¿qué has pensado tú sobre Hernán Núñez? Yo creo que hay gente que pierde el camino de las lealtades, de las amistades, de los compromisos. Y bueno, creo que se ha quedado muy solo incluso dentro de su familia, muy solo dentro de su entorno. Son errores que se pagan muy caro. Pero bueno, allá ese compañero con su decisión, nosotros vamos avanzando. Voluntad Popular es el primer partido del Estado Sucre. Nadie se fue con ese señor, se mantuvo cohesionado, muy firme. Allí hay una vocación de cambiar las cosas en un Estado muy importante para los venezolanos.